Y entiendo, Facu, que está acá en Buenos Aires. Está acá en Buenos Gabriela Aires. Hernández. Exactamente, Gabriela Hernández, 32 años, abogada. Cuenta la historia que está viviendo hoy por hoy su madre, de nombre Nélida Sánchez. Está detenida en el helicoide y cuenta detalles terribles sobre las condiciones de detención. Una de las tantas detenidas, por lo menos entre 600 y 700 personas que a 12 días del anuncio de la liberación de los presos políticos todavía están presos en las cárceles de Venezuela. Bueno, la tenemos a Gabriela Hernández entonces conectada ya por Zoom. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches y muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos. Contanos un poco, tu mamá vivía en Venezuela, se fue a Venezuela. ¿Cómo es la historia? Sí, nosotros vivimos en Venezuela, vivíamos en Venezuela pues toda la vida. Y en el caso de mi madre, pues nada, ella trabajaba para una organización no gubernamental venezolana llamada Súmate, que fue la encargada de formar a los fiscales electorales para la elección del 28 de julio de 2024. Mi mamá tiene muchos años siendo activista y defensora de derechos humanos y simplemente por esa razón, pues hoy por hoy sigue presa en una cárcel del gobierno bolivariano. Del helicoide. Y vos describiste cómo es esa cárcel. Y yo te quiero preguntar, primero que nos la describas, pero ¿quiénes van al helicoide? Porque son 3 cárceles distintas. Está el helicoide, el Rodeo, otra cárcel más. ¿Por qué tu madre fue ahí? Sí, o sea, no son 3 cárceles, hay muchas cárceles. Está la Crisálida y el INOF, donde van sobre todo presas femeninas. Está el Rodeo 1, está Yare 3, está el helicoide. Además de esto hay dependencias en diferentes provincias de Venezuela, donde también hay presos políticos. Pero es evidente que hay unas cárceles que son más emblemáticas que otras, quizás pues por la identidad de las personas que van a esas cárceles. En el caso de mi mamá está recluida en el helicoide. A los 2 días de su detención fue trasladada y se encuentra allí desde entonces, básicamente. Gabriela, a mi madre, ¿sí? Gabriela, quería preguntarte que nos transmitieras cómo es la espera de la liberación de los presos políticos, pero antes, ¿cómo fue la detención de tu madre? Porque básicamente le hicieron una emboscada, le tendieron una trampa a los servicios de inteligencia de Venezuela. ¿Es correcto esto? Sí, a mi madre básicamente mediante engaños la obligan a dirigirse a un centro hospitalario en la ciudad donde nosotros vivimos, porque supuestamente teníamos un familiar que había sufrido un infarto. Y una vez que mi madre está junto a mi abuela ingresando al hospital, pues son emboscadas por 2 vehículos sin identificar. Y bueno, bajan de ellos uniformados, vestidos de negro. Y en ese momento le dicen a mi abuela que son del SEBIN y que se la iban a llevar supuestamente en calidad de entrevistada, porque tendría que rendir algunas declaraciones. Y bueno, y 72 horas después ya había sido procesada, imputada con 5 delitos y la habían ordenado a ser recluida en el helicoide. Esto por un lado. Evidentemente, pues el clima de la espera, cuando ya han pasado 13 días desde el anuncio de las excarcelaciones, es angustiante, es un clima de mucha angustia. Si bien tenemos conocimiento de que continúan realizándose algunas liberaciones, pues evidentemente que no es con la fluidez con la que esperábamos, ni la transparencia que esperábamos. Entonces, bueno, son momentos bastante angustiantes. Gabriela, ¿y vos pudiste comunicarte con tu madre en algún momento? Porque vos hablas de que ella está en una celda sin ventanas. Sí, en mi caso, evidentemente, como me ha tocado pues enfrentar todo este proceso desde el exterior, ha sido un poco más complejo tener acceso a mi mamá. Sin embargo, bueno, en este año y medio, en algunas oportunidades me han concedido alguna llamada a través de la cual he podido hablar directamente con ella, y cuando no he podido hablar directamente con ella, mi hermana y mi abuela tienen visitas al helicoide y pueden ir a verla y constatar pueden visitarla. Sí, nosotros tenemos visitas y bueno, y ha sido la forma como podemos constatar sobre todo su estado de salud, porque mi mamá es una persona
pues que padece algunas enfermedades. Ahora, en Argentina se conoce el helicoide y se conoce mundialmente el helicoide como un centro de torturas y que un lugar donde literalmente funciona casi un campo de concentración. Contanos qué sabés vos del helicoide y qué sabe tu madre de lo que está ocurriendo ahí adentro, que los informes que han trascendido son terribles. Son como nuestra ESMA, ¿no? En la época de la dictadura. Tal cual. Sí, yo creo que cuando todo esto pase, yo creo que en Venezuela no vamos a tener una sola ESMA, vamos a tener varias, pero sin duda que el helicoide pues, es el primer centro de reclusión para presos políticos a gran escala, por decirlo así, que comenzó a funcionar en Venezuela. Esto era un centro que cuando fue ideado y se construye como un centro comercial y que posteriormente pasa a ser sede de la DICIP primero y luego de la Policía Nacional Venezolana. Y bueno, y que hoy por hoy es una cárcel, pero el helicoide, antes de ser la cárcel que es hoy, que es una cárcel donde pues llegan a dar algunos presos políticos de alto perfil, por así decirlo, durante muchos años pues funcionaba un sitio que le llamaban La Tumba, donde hay cientos pues, de personas que pasaron por allí y que argumentan y que son constatables pues las torturas físicas a las que fueron expuestos. ¿Tu mamá fue torturada? Pues, en el caso personal de nosotros hemos sido muy respetuosos con mi mamá. Mi mamá desde un principio lo que nos ha dicho es que no quiere que le hagamos preguntas sobre este tipo de cosas y nosotros hemos tratado de respetarlas. Supondríamos que en algún punto hubo algún momento de tortura, bien haya sido física o psicológica, y por eso se debe su respuesta, pero sobre todo la tortura psicológica dentro del helicoide continúa siendo real. Ahora, vos sos testigo directa, de lo que pasa allí en Venezuela. ¿Qué te pasa cuando escuchás a algunas personas que defienden a Maduro o que cuestionan esta decisión que se tomó desde Estados Unidos de extraer a Maduro y llevarlo a las cortes a la corte en Nueva York a que rinda cuenta de sus actos? Sí, es un proceso bastante complejo. Yo creo que evidentemente como venezolanos, y esto sí lo digo muy respetuosamente, muy personalmente, creo que es obvio que a ningún venezolano hubiese querido que pasara todo lo que pasó y que hubiese sido necesario pues un bombardeo de un país extranjero para poder acabar con o comenzar, por decirlo así, la gestión de finalizar un gobierno como lo fue el de Chávez y el de Maduro, que pareciera que todo se está encaminando hacia una transición, pero como venezolanos lo vemos pues con mucho optimismo. Y mi invitación pues a las personas que no están a favor pues de la detención de Nicolás Maduro es que vayan a vivir en Venezuela, básicamente, y que pasen todo lo que como venezolanos hemos tenido que pasar y atravesar durante estos 26 años, casi 30 años de gobierno, para que entiendan. Yo creo que nosotros como venezolanos lo que queríamos era un cambio que lamentablemente no pudimos lograr por mano propia a pesar de todo lo que hicimos, pero que estamos felices de que esté comenzando y que se esté generando lo que tanto esperábamos. Gabriela, ¿por qué viniste a Buenos Aires? Porque ahí hay una división de la familia, entiendo, ¿no? Sí, yo vine a Buenos Aires básicamente como exiliada. Yo, al igual que mi mamá, trabajaba en esta misma organización no gubernamental. Y bueno, y una vez que detienen a mi madre, ya yo me encontraba fuera del país, y la decisión familiar, marcada sobre todo por lo que le dijeron a mi mamá, los efectivos del SEBIN cuando la detienen, es que no iba a regresar a mi país ni a mi casa. Y bueno, y en ese momento tomé la decisión... ¿Que vos no ibas a regresar? ¿Eso le dice la gente del SEBIN a tu madre? Bueno, a mi madre cuando la detienen le llegaron a decir cosas como que bueno, que nos estaban buscando a ambas, pero que solo la encontraron a ella, y ya estando recluida dentro del helicoide, le decían cosas como dile a tu hija que no se venga, o algunas otras peores como dile a tu hija que nosotros podemos buscar gente en cualquier país y nadie se va a dar cuenta. Entonces, claro. Sí, una tortura psicológica, eso es una tortura psicológica. Es correcto, es correcto.
Laura, ayer Facundo contó los 5 argentinos que están detenidos ilegalmente en Venezuela por el chavismo, y ahora se sumó una persona vinculada a la Argentina, que es el chofer de la embajada argentina, Marino Mendoza Fuentes, que está detenido en el helicoide también desde el año 2024, unos días después de que detienen a Nahuel Gallo, el gendarme argentino. También lo acusan de terrorismo y de narcotráfico al chofer de la embajada argentina, que está también la madre que es una militante chavista, está haciendo un reclamo desesperado para que liberen al hijo, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de los presos políticos de otras nacionalidades es clara la intención del gobierno de Nicolás Maduro y ahora de Delcy Rodríguez, que era utilizarlos en algún momento como moneda de cambio. Yo creo que es detestable este tipo de comportamientos y es altamente denunciable. Además, pues creo que es bastante indignante cómo sí se ha propiciado la liberación de algunas personas con otras nacionalidades, pero hasta ahora no ha ocurrido lo mismo con todas las personas de la nacionalidad argentina. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, creo que es muy alarmante que al día de hoy todavía se estén conociendo casos nuevos, no solo en el caso de personas argentinas, sino en el caso de venezolanos que también hoy en día nos estamos enterando que están como presos políticos y desconocidos. Sí, que están también apresando gente nuevamente. Hablaba el otro día con Elisa Trota, porque la gente se está animando a hablar. Fue descabezada esa cúpula. Entonces la gente, tal vez se relaja, habla más o critica o manifiesta, y por eso hay nuevos presos. Pero te quería preguntar algo anterior que vos dijiste, cuando vos decidís exiliarte. ¿Tu mamá por qué se queda? Porque entiendo que además la apresan porque ella debía denunciar violaciones de derechos humanos, entiendo, porque es una activista. Y sí, o sea, mi madre la apresan básicamente, por trabajar en esta organización. Claro. Como ellos le dijeron a ella cuando la detienen, porque no encontraron pues al resto de las personas que trabajaban con nosotros en esa organización y que estaban buscando. Y en tercer lugar, básicamente porque mi madre se queda porque nosotros vivimos con mis abuelos. Y mi madre era la única cuidadora de mis abuelos en ese momento. Mi abuelo se enferma y por esta razón mi madre está en la casa. ¿Y cómo lo estás viviendo vos en lo personal como hija? ¿Cómo estás viviendo esto? La verdad, Laura, es que es un proceso muy complejo. Ha sido un proceso muy duro. ¿Vos estás sola acá? ¿Estás sola en Buenos Aires? Sí, en mi caso yo llegué sola a Buenos Aires, lo cual, creo que lo agudizó muchísimo más el proceso. Es muy complejo. En mi caso yo trabajaba y vivía con mi mamá. Y de un momento a otro, pues todo lo que conocía pues dejó de ser como era. Sin embargo, doy gracias a Dios hoy por hoy que decidí pues venir a un país como la Argentina y a una ciudad como Buenos Aires que me abrieron las puertas increíblemente y que hoy por hoy pues me siento integrada a esta sociedad. Gabriela, ¿cómo te imaginas ese reencuentro con tu mamá ya fuera del helicoide, tal vez en una Venezuela más democrática, más libre, más feliz, o quizás en Buenos Aires? Pero ¿cómo te imaginas esa circunstancia, esa situación? Si te soy sincera, yo creo que por temor todavía no me he imaginado ese momento. Porque duele un poco a lo mejor imaginárselo y no saber cuándo se dé. Sin embargo, yo lo único que espero es volver a abrazar a mi mamá. Como yo lo comentaba, yo salí un 26 de julio del 2024 de mi casa y le di un último abrazo a mi mamá y le dije, te veo pronto. Y ya pasó 1 año y medio de eso. Y yo creo que ese próximo abrazo que le debo y que nos debemos, pues sin duda que va a ser muy simbólico. Sí, porque esta es la otra cara, ¿no?, del drama venezolano, que son las familias rotas y todo esto que estás contando. Rotas y divididas. Sí. Casi 8 millones, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de Gabriela, con su mamá detenida, es una situación complicada realmente. Y así hay muchísimas familias en este estado. Y aquí te conectaste con los venezolanos que están en la misma situación que vos. ¿Cómo fue cuando llegaste acá? Porque llegaste sola.
No, yo llego sola, sin embargo, bueno, gracias pues, a los contactos de la vida, coincido con la alianza, la organización Alianza por Venezuela, que recién estaban inaugurando pues el Centro Venezolano Argentino, que queda en Villa Crespo, en Julián Álvarez 866, y que bueno, y que sin duda se ha convertido hoy por hoy en mi casa, en mi hogar y en mi refugio. Es donde tengo, bueno, los abuelos que me faltan, los hermanos que me faltan, los primos que me faltan, todo lo consigo en ese espacio. Y bueno, y hoy por hoy creo que es la casa pues, de todos los venezolanos acá en Argentina. Gabriela, el presidente Trump le hizo un destrato a Corina Machado con la recepción que hizo en la Casa Blanca la semana pasada. ¿Vos considerás que ella está en condiciones de liderar una post-transición en Venezuela? Sí, yo creo que en el caso de María Corina Machado, evidentemente creo que es la persona con mayor legitimidad en Venezuela para afrontar pues este proceso de transición. Yo creo que bueno que vemos luego de la reunión de la semana pasada entre María Corina y Trump, vemos cómo todo se va encaminando hacia que ella forme parte de este proceso de transición. Incluso el presidente Trump lo dijo hoy en una rueda de prensa. Y bueno, creo que políticamente eso sería lo más coherente. María Corina es una persona que en el 2023 ganó unas elecciones primarias con más del 90% de los votos. Y que aun cuando no le permiten participar en las elecciones presidenciales como candidata, su candidato logró una victoria arrolladora con más de 40 puntos de diferencia. Entonces, bueno, yo creo que es evidente el liderazgo que tiene María Corina y por consiguiente, pues creo que lo ideal sería que ella formara parte de este proceso. Gabriela, bueno, la última te hacemos desde esta mesa. ¿Cómo te enteraste de la extracción de Maduro, que supongo que debe haber sido fuerte para vos? ¿Y qué sentiste? Wow, ¿cómo me enteré? Me enteré por redes sociales, básicamente, como nos enteramos, pues, todo el mundo, los que no vivimos en Caracas y no pudimos sentir lo que fue el bombardeo. Creo que en un principio pues había mucho miedo, sobre todo porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando. En mi caso tengo familia muy cerca de varios de los sitios que fueron bombardeados. No sabíamos si era una operación como en efecto lo fue quirúrgica o si iba a ser un bombardeo a mayor escala. Sin embargo, bueno, 3 horas después de la primera noticia del bombardeo tuvimos la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Y creo ¿Qué que sentiste ahí? Porque vienen de 27 años de chavismo, ¿no? Debe haber sido fuerte para vos. Yo creo, bueno, primero que, es decir, todo lo que yo he conocido políticamente en Venezuela ha sido este proceso. Claro. Es decir, yo no conozco ningún otro gobierno que no haya sido este. Entonces, bueno, basándome en eso, yo creo que cuando recibo la noticia y lo veo y veo las primeras imágenes, fue en un principio un shock muy grande. Y luego sentí un poco de alivio de que quizás pues todo por lo que habíamos estado luchando y pidiendo durante tantos años se estaba materializando. Así que sí, pues fue un momento bastante fuerte, pero con alegría y con optimismo de que viene un cambio. Gabriela, muchísimas gracias por tu testimonio, todo lo que nos contaste. Sabemos que es difícil, pero bueno, esperamos que esto tenga un buen final. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que pasen buenas noches. Gracias a vos. Laura, ¿me dejas decir una cosita sobre esto? Sí, claro. Sé que estamos en un momento de la política internacional muy convulsionado. Sí, de la política se trasladó a la geopolítica. Y no perdamos de vista esto y no perdamos el reclamo de la comunidad internacional por la liberación de todos los presos políticos. En el caso de los argentinos hay una especial atención en Nahuel Gallo, el gendarme, pero también hay otros ciudadanos compatriotas que están allí, así que esperemos que esa fuerza de la comunidad internacional logre la libertad de los presos políticos. Fernando Soto. Sí, la verdad que es una preocupación muy grande porque escuchaba que esta chica hablaba con su mamá, la podían visitar. Sí. Y en el Helicoide, ¿no? Que es una de las cárceles de máxima seguridad. Sí. Un otro detenido reconoció el lugar cuando pasaron ese video, nunca informó. Hicimos, desde el Ministerio de Seguridad hicimos un habeas corpus formal, porque no van a responder, pero para hacerlo no respondieron nunca absolutamente nada. Brasil negociaba como mediador, jamás dieron ninguna noticia, ni siquiera de que está detenido. Ahora, de lo que puedas contar, porque entiendo que son conversaciones o negociaciones reservadas,
¿Qué está haciendo la Argentina por la liberación de Nahuel Gallo? Bueno, es verdad que son discretas y reservadas, ya se venía haciendo todo un trabajo muy grande. Lo digo porque la senadora Patricia Bullrich lo dijo, pero ahora esa negociación la está haciendo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está presionando para la liberación. No era lo que esperábamos que sea más rápido las liberaciones de todos los detenidos, no solamente de Nahuel Gallo. Lo que pasa es que Nahuel Gallo se convirtió en una especie de símbolo, ¿no? Sí. Y en esto tiene que ver lo que hablábamos antes, ¿no? Los organismos internacionales no están cumpliendo el rol que tendrían que cumplir, no hay ninguna medida. Si no, no hubiera habido esta operación de Trump, Argentina, ¿no? que no tiene embajada en Venezuela hace un tiempo, ¿no? Y eso también dificulta. Porque los echaron también, porque hicieron toda una operación terrible en Venezuela. Por eso la necesidad de triangular con otros países. Y Brasil, que se corrió recientemente también de la intermediación, ¿no? Eso también debe dificultar. Sí, como revancha, ¿no? ¿Y Estados Unidos comparte información con ustedes sobre la situación de Gallo y del resto de los presos políticos? Sí. Se estaba trabajando de antes ya de la detención de Maduro y se sigue haciendo un trabajo diplomático y político discreto, pero esta vez directamente con Estados Unidos. ¿Y se puede, de lo que puedas contar, se puede esperar una pronta liberación de Gallo? Sí, nosotros esperamos una pronta liberación. Pensamos que va a ser ahora, pero bueno, depende de esta política de limpieza que se está haciendo, ¿no? Desde adentro, desde el propio chavismo, ¿no? Desde los mismos de Maduro, manejado por Estados Unidos, pero todavía no tenemos novedades. Bueno, gracias Fernando. Gracias a vos. ¿Hay algo más rico, Tommy, Sí. que unos fideos